Noche Paranormal. Esta es la historia real de La Casa del Ángel. Esta es una historia completamente real. La recibimos vía correo electrónico, contada en primera persona. Ante todo quiero contarles que soy una madre y que me costó mucho decidirme a contarles esta historia, sabiendo que va a tener difusión mediática. Voy a cambiar los nombres para preservar mi identidad y la de mi familia. Todo comenzó cuando mi hija tenía 1 año de edad. Como estábamos construyendo nuestra casa nueva, nos mudamos a una de alquiler, a la vuelta de la nuestra. En esa casa, los inquilinos no duraban más de 1 mes. Misteriosamente entraban y salían en cortos periodos, por lo que la casa siempre estaba impecablemente cuidada. Era una casita americana, blanca, de ventanales de madera, luminosa, con jardines adelante y un fondo amplio lleno de flores. Tenía una higuera enorme llena de higos deliciosos y con una sombra frondosa y perfumada. Además, había una terraza donde disfrutábamos del vientito en verano y del sol en invierno. Era una casa maravillosa, cómoda y bella. Alquilamos y fuimos a vivir ahí hasta que nuestra casa estuviese habitable. En esa casa de alquiler sucedían cosas extrañas, ruidos, murmullos, luces que se prendían solas, y cuando me levantaba temprano para ir a trabajar, escuchaba un mamá al oído, como si me llamara mi hija, cosa que no era así, porque cada vez que lo chequeaba, dormía profundamente. Mi hija tenía 1 año y antes de vivir ahí, alquilábamos en un departamento. Ella por costumbre era muy inquieta para dormir. Dormía solita y siempre destapada. Desabrigada en invierno, se quitaba el pijama, muy inquieta de verdad. Desde que llegamos a la casa del ángel, nada de eso volvió a suceder. Dormía plácidamente, perfectamente abrigada, tapada y con su camita intacta, siempre arropada perfectamente. Varias veces la encontré riendo sola, hablando como si estuviese acompañada de alguien, y hablaba en su media lengua. Jugaba alegremente, se la veía feliz. Balbuceaba, hablaba con alguien. Se los aseguro, nunca tuve la sensación de miedo o inseguridad. Por el contrario, yo sentía que lo que había en esa casa nos cuidaba. ¡Tata! Sin embargo, esperen a escuchar el desenlace de esta historia. Mi nena andaba en el andador por toda la casa y como los enchufes estaban al ras del piso, yo había puesto cortinas largas que los tapaban, justamente para que la nena no los viera. Uno de los enchufes que estaba en la cocina estaba en cortocircuito, muy peligroso, pero tapado por la cortina. Ese mismo día mi marido lo iba a cambiar. Pero esa tarde, mientras estaba con mi beba en la cocina, yo cocinando y ella caminando con el andador, sentí mientras estaba mirando la olla donde estaba cocinando que una mano me tocaba el hombro, como para que diera vuelta mi cara, cada vez más fuerte, para ver a mi beba. Y efectivamente la nena estaba por tocar el enchufe del cortocircuito. Grité y la beba se asustó. No llegó a tocar y del susto me puse a llorar. No sentí miedo, pero no voy a olvidar nunca la sensación de palmada en el hombro que tuve. Como aviso a lo que podía pasarle a mi hija. Fue muy extraño y como soy creyente, creí que me había avisado el ángel de la guarda de mi hija. Otro día, estábamos tomando mate en la cocina con mi prima mientras mi nena dormía la siesta. En eso, sale la pelota de goma disparada del cuarto. Yo dije, se despertó la nena. Y cuando fui a verla,
Mi hija dormía plácidamente. Una vez estaba dándole la mamadera acostada en la cama con ella y una de las ventanas se abrió sola de par en par. ¡Sola! ¡Con fuerza! No había viento. Les aseguro que eso sí me asustó. Otra vez se apagó la estufa y cuando nos despertamos hacía tanto frío que mi esposo me preguntó por qué había apagado la estufa con el frío que hacía. Yo le dije que no. No me creyó porque estaba girada la perilla de encendido, como si alguien la hubiese apagado. Llamamos a un gasista, revisó la estufa y había una pérdida de gas. O sea, lo que estaba en esa casa había apagado la estufa para protegernos. Ante tantos sucesos paranormales le comenté al almacenero de al lado de la casa y él me dijo que los inquilinos anteriores se iban justamente por todo lo que pasaba en la casa. Se asustaban y se iban. Algo los espantaba. Cuando le dije que en nuestro caso era distinto porque yo tenía la sensación de que nos cuidaba en lugar de espantarnos, me dijo: debe ser por la nena, porque los matrimonios anteriores que alquilaron no tenían chicos. Vivimos en esa casa aproximadamente un año y se sucedieron más episodios de este tipo que íbamos dejando pasar y conviviendo con eso que no nos daba miedo, más bien al contrario, nos cuidaba. Todos los días tuve la sensación de un ángel cuidándonos y siempre sentí que mi hija era la más cuidada. Llegó el verano, decidimos ir a la costa y dejamos a un pariente cuidando la casa. Solo pudo estar una noche en esa casa. Fue tan horroroso todo lo que vivió que se vio obligado a abandonar la casa en medio de la primera noche y no volvió a quedarse nunca más. Llantos, gritos, sentía que caminaban por el pasillo y arrastraban cadenas por arriba del techo, se abrían y cerraban las puertas solas, se apagaba la luz, escuchaba voces que le decían: andate de acá, andate de acá, andate de acá porque te vamos a matar, andate de acá porque te vamos a matar. Andate de acá porque te vamos a matar. Todo tipo de fenómenos aterradores que mientras estábamos nosotros nunca habían pasado. Le dije que el desenlace de esta historia era terrible. Hoy, que ya pasó el tiempo, pude entender por qué esa noche fue tan nefasta, tan horriblemente espantosa para ese pariente que se quedó a cuidar la casa. Ese pariente que parecía tan amable, tan bueno y tan amoroso con nuestra hija. Unos años después, intentó abusar sexualmente de ella y de mi otra hija, que nació después. Lo descubrimos porque mi nena más chiquita habló y contó los juegos que este tío quería hacer con ella. Y así pudimos desenmascararlo, denuncia penal, etcétera, etcétera. Era un pedófilo, tenía malas intenciones con mi hija. Por eso, esa noche, el ángel de la casa lo asustó, no lo quiso, lo echó de la casa. Con el tiempo nos dimos cuenta. Nunca voy a olvidar la sensación que tuve al dejar la casa. Nos mudamos después de un año y pico de vivir ahí. Le juro que fue una sensación de tristeza, de despedida. Con el tiempo, nos enteramos que en esa casa vivía una viejita y su nieto, y que la viejita había desaparecido misteriosamente. Dicen que el nieto la habría matado. Y estaba enterrada en esa casa. Nunca supimos qué fue del nieto. Algunos nos dijeron que estaba preso y otros que se había ido del país. Lo cierto es que la casa todavía sigue en alquiler y que los inquilinos siguen durando poco. No sé qué será lo que habita en esa casa. Para nosotros fue un ángel protector. Guardo los mejores recuerdos de la casa del ángel. 101 la vida.